Recuerdo que cuando subí mi primer video hablando sobre Poppy Playtime, les comenté sobre un misterioso experimento 1006, que se podía leer dentro del capítulo 1. Por error de novato salté a la conclusión apresurada de que ese experimento era nuestro querido Hugo Alberto, quien ya sabemos de sobra que no es. Sin embargo, siempre se nos dejó una gran intriga sobre quién podría ser este gran y misterioso personaje introducido prácticamente desde el capítulo 1. Hoy, en este nuevo tráiler de Poppy Playtime capítulo 5, parece que finalmente se nos da una respuesta a todo esto y mucho más. Es por eso que en el video de hoy vamos a analizar con todo lujo de detalles el nuevo tráiler, que trae bastante contenido interesante por comentar. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y démosle inicio a este video. El tráiler tiene por nombre El Prototipo, dándonos una indicación bastante clara sobre cuál va a ser el antagonista, villano o jefe final de este nuevo capítulo. El tan esperado experimento 1006 que hemos estado teorizando desde hace ya varios años atrás como gran cierre conclusivo a esta primera historia de Poppy Playtime. El tráiler inicia mostrándonos cómo las luces se encienden en un área que todavía no conocemos. Por lo que podemos ver, parece ser una zona preescolar dentro de lo más profundo de los laboratorios de Playtime Co. Se pueden apreciar a varios juguetes que ya conocemos de antemano, como Candy Cat, junto a dos muñecos de Huggy tirados en el suelo sin vida. Todo esto mientras la cámara se acerca lentamente. En otra toma no muy lejana, de nuevo dentro de los mismos pasillos de laboratorio que llegamos a ver en teasers y trailers previos, podemos ver una mancha de sangre que va directamente hacia lo más oscuro del pasillo, al igual que paredes completamente destruidas y lo que parece ser un motor o una especie de caja de Playtime. En la toma que vemos después, podemos apreciar una silla verde de cuero temática en un juguete de Playtime que ya conocemos, siendo esta misma de Pianosaurus, que está justo frente a una pantalla, lo que a mi opinión parece ser un mecanismo de tortura donde posiblemente obligaban a los experimentos o a quién sabe quién a ver durante horas algún tipo de programación. Parece demasiado cruel y duro para ser de Poppy Playtime, pero a este punto podemos llegar a cualquier conclusión. Después de verlo un tiempo, el suelo y el techo empiezan a retumbar y podemos ver escombros cayendo, lo que nos indica que una fuerza grande se aproxima hasta este lugar. Después de eso podemos apreciar lo que parece ser una nueva mano confirmada para el Grab Pack. Esto sorprende ya que hasta entonces no habíamos visto una nueva mano, pero parece que el capítulo 5 nos sorprenderá teniendo la revelación de la mano amarilla. Esta es una de las manos del Grab Bag más teorizadas desde hace ya varios años y que incluso se llegó a mencionar en el manual de Poppy Playtime de Orientation Notebook, y que de hecho llevamos viendo prácticamente desde el capítulo 1 gracias a unos archivos donde se ve esta mano de este color, por lo que no me cabe duda de que esta nueva mano tendrá una funcionalidad completamente distinta a la que ya hemos visto en otros capítulos. Porque tal y como lo describe el Orientation Notebook, la mano amarilla serviría para poder desplazarse a zonas altas, cosa que la mano morada ya puede efectuar. Así que con suma responsabilidad digo que sí, esta mano de seguro que hace algo distinto. Después vemos el pasillo que les mencioné anteriormente, solo para tener de vuelta una vista más cercana a otra parte del pasillo, siendo aquí donde vemos el segmento más importante del tráiler, ya que apreciamos con todo lujo de detalle las patas del experimento 1006, ya que podemos apreciar cómo cuando avanza, rompe el suelo ocasionando unas grietas enormes. Este diseño de su cuerpo, aunque parece ser su primer vistazo en 3D, la realidad es que ya lo habíamos visto antes, hace un par de días, gracias a un arte mostrado por la artista oficial de Poppy Playtime, Amber, quien nos enseñó cómo es que luce el experimento 1006 de cuerpo completo. Mientras vemos cómo avanza el prototipo, en otra toma podemos apreciar lo que parecen ser varias cabezas vacías de la muñeca Poppy. Recordemos que no existe una sola Poppy, sino muchos más que existieron que no llegaron a la perfección de lo que es Poppy que todos conocemos, por lo que todas estas cabezas vacías son de muñecas de porcelana que no llegaron a terminar de fabricarse o concretar como tal su vida como experimento. Bastante interesante la verdad.
Luego de eso podemos ver varios tubos que conducen un líquido extraño que parece ser ese mismo líquido que vimos en trailers previos, conducido seguramente por el experimento 1006 para poder proceder con una intervención o cirugía. Luego vemos cómo la mano del prototipo está sosteniendo varios insumos médicos para lo que parece ser proceder con una intervención a algún monstruo. Luego de fondo vemos cómo una máquina se activa para comenzar con la cirugía, mientras vemos cómo el prototipo sostiene uno de estos medicamentos extraños. En otra toma aparecen varios restos de distintos monstruos colgados en diferentes partes, desde una mano, varias otras partes de juguete e incluso un monstruo que está tirado en una mesa. Todo esto en una escena brutalmente visceral y gráfica, más del usual de la que suele ser Poppy Playtime, mostrando diferentes restos de criaturas y experimentos dentro de Playtime Co. Esta misma criatura de la mesa empieza a moverse lentamente y vemos cómo sus partes orgánicas se retraen y contraen de manera extraña, mostrando que quizás el líquido que estaba usando el prototipo era para él. En la siguiente toma apreciamos al experimento 1006 sosteniendo un bisturí, con lo que parece ser efectuará un corte profundo hacia este experimento, mostrando parte del filo de la misma herramienta. El tráiler se corta abruptamente y vemos de vuelta el pasillo que vimos anteriormente, para apreciar el experimento 1006 mostrando más partes de su cuerpo, desde otra mano que tiene exactamente igual y más partes de sus patas que se asemejan muchísimo a los de una araña mecánica. Todo esto mientras dice con varias voces: es hora de volver a casa. El tráiler finaliza no sin antes mostrarnos el título que tendrá este capítulo, llamándose como Broken Things, o en español, Cosas Rotas. Un nombre bastante apropiado, a decir verdad, mientras escuchamos una tonada melodiosa de fondo. Ahora, sé que hay otras cosas que quedaron sin verse, pero que se pudieron mostrar en miniaturas alternativas hechas por Bob. Una de estas nos muestra un plano del prototipo clavando sus filosas garras de su mano en un muñeco de Catnap. Creo que la misma probablemente no se utilice, ya que recuerda mucho al capítulo 3. En la siguiente, vemos la mano del prototipo acercándose lentamente hacia un nuevo experimento, el mismo que vimos en la silla de Pianosaurus, que tiene un aspecto muy similar al de Sackboy. El mismo parece ser una combinación de varios monstruos, como si fuera un Smiling Critter alterado o algo por el estilo, por esa apariencia tan rara pero interesante que tiene. Y en la última miniatura, vemos el experimento 1006 mostrando sus brazos y piernas a través de los muros de esta parte de los laboratorios. Y bueno, yo honestamente sé que este capítulo va a ser muy interesante, más que todo porque parece ser que el antagonista final del mismo será nada más y nada menos que el prototipo, ya que por lo visto durante todos estos años siempre estuvieron pateando su aparición, pero finalmente se aproxima lo inevitable. Pero bueno, parece ser que todo esto lo veremos en el próximo capítulo 5. Yo solo quiero saber qué opinan ustedes abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, despidiendo el video por acá, nos vemos y hasta la próxima.